imaginaba, pero escuchar a Antonio García Ferreras hablar en ese tono con Villarejo, claro que me impresionó. Y ojo, esto es muy grave porque Antonio García Ferreras dio una información a sabiendas de que era falsa. Lo que ha dicho hoy en El Rojo Vivo, donde le he pedido entrar para tomar la palabra, que creo que en términos de deontología periodística sería lo suyo, lo que ha dicho hoy es mentira. Él sabía que esos audios eran falsos porque ese día hablamos. Él me dijo, mira, tengo esto de Inda. Y yo le dije, pero Antonio, ¿tú crees que yo voy a tener una cuenta en Granadinas a nombre de mi madre donde me ingresa dinero Nicolás Maduro? Y me dijo, claro que no, pero yo lo tengo que dar y mi trabajo periodístico consiste en darte la palabra a ti. No, el periodismo no es eso. El periodismo no es dar una información cuando sabes que es falsa, dándole la palabra a la víctima. Por eso lo que ha ocurrido es enormemente grave. Estamos hablando de algo que ocurrió a un mes de las elecciones. Ferreras dio una información sabiendo que es falsa, que nos hizo mucho daño y que además tuvo muchos efectos a efectos de degradar nuestra reputación. Y no es grave por lo que nos hicieron a nosotros, es grave para la democracia española. Es terrible que alguien entienda que es legítimo en términos periodísticos dar material cuando se sabe que ese material es completamente falso y basta escuchar el audio para ver algo que es una obviedad. Ferreras puede tener muchos defectos, pero no es tonto. Una información tan burda que él mismo califica de burda, es evidente que no era verosímil, fue indecente que diera esa información. Hay una cosa que cualquier ciudadano puede entender. Que una democracia se construya asumiendo que el jefe del Estado va a ser aquel que deja al dictador, revela los límites de nuestro propio proceso democrático. Nuestra transición democrática fue una negociación entre las élites de la dictadura y las élites de los partidos de la oposición democrática, claro, que tuvieron que asumir que en este país no se renovaron ni se depuraron las fuerzas y cuerpos de seguridad de una dictadura. Tampoco se renovó una élite militar que era abiertamente contraria a la democracia y a la legalización de los partidos y que instituyó una figura monárquica que utilizó la jefatura del Estado para forrarse a costa del dinero de los españoles y a costa de la representación. Lo que sí está aprobado en tus libros, es que tu modelo sería otra dictadura. Porque gozaba de inviolabilidad. Cuando hablas del golpe en una democracia, yo no te he interrumpido, luego me vas a dejar hablar. En una democracia, cuando un jefe del Estado comete un delito, se le juzga. En las repúblicas, si el presidente de la República comete un delito, se le juzga y puede ir a la cárcel. Eso es lo los regímenes que defienden no se les juzga, se les depura directamente. Permiten que un señor que es ejemplo de la corrupción termine para vergüenza de todos los españoles viviendo en Abu Dhabi. España es la prueba de que cuando los resultados electorales no le gustan a determinados sectores oligárquicos, entonces se llevan al váter como papel higiénico el boletín oficial del Estado y aparecen Villarejo, aparece Fernández Díaz, aparece Cotino, aparecen todas las cloacas policiales y sus brazos mediáticos, los Ferreiras, los Ana Rosa, los Susana Griso, a tratar de reventar mediante mecanismos ilegales, con apoyo de determinados sectores de la derecha judicial, lo que dicen las urnas y lo que dice la democracia. Entonces, yo creo que la gente que nos está escuchando tiene la suficiente cultura política para saber que los sectores oligárquicos desprecian el boletín oficial del Estado, desprecian la ley y desprecian la democracia cuando sus resultados no les convencen. Vivimos en el país en el que la derecha dio un golpe de Estado cuando no le gustaron los resultados de la democracia. Y lo que estamos viviendo en Europa es un proceso de desmantelamiento de los derechos civiles y de los derechos sociales. En un contexto así, cuando Macron priva a la representación de la soberanía popular francesa de tener un debate sobre las pensiones, lo que está demostrando Francia es cómo se defienden los valores europeos, que es defender los valores liberales de las libertades civiles y es defender también los valores socialdemócratas de los derechos sociales, porque con quien no se cree la ley creo que no valen ingenuidades. Y quiero poner un ejemplo para terminar, si me permitís, de la manera en la que esto se enmarca aquí en España. Leí un artículo en El País hace poco que se titulaba Los pensionistas devorando a sus hijos. Era un artículo de Estefanía Molina, supuestamente desde una perspectiva progresista, que decía: el paradigma de la solidaridad intergeneracional ha terminado. Los jóvenes no entienden cómo sus abuelos cobran pensiones tan altas que ellos no van a poder cobrar. Abajo la lucha de clases, viva la lucha intergeneracional, que los nietos se peleen con los abuelos. Pues mire usted, no. Lo que está ocurriendo en Francia cuando salen los pensionistas y los estudiantes a la calle es solidaridad de clase intergeneracional para defenderlo de todos frente a los que aquí dicen que no, que lo que tienen que hacer es los abuelos pelearse con los nietos. Volviendo a lo de los jueces, que yo creo que ese es uno de los grandes problemas de nuestra democracia, ayer una tal María Concepción Roig, de la Audiencia de Murcia,
Dijo que la sentencia que absuelve a Alves es una sentencia valente y hizo una intervención contra Irene Montero, que no tiene ninguna responsabilidad en el gobierno actual. Bueno, esta es una de las mismas juezas que decidió absolver a los empresarios de Murcia que prostituían a niñas. Que las élites judiciales en España son un actor político conservador, esto no tiene discusión. Si es que hasta Ignacio Cosidó, en el famoso mensaje a los senadores del PP, decía: controlamos la sala segunda por detrás. Marchena es un operador, ha sido un operador político en España con mucho más poder que cualquier ministro, y todo el mundo sabe pues cómo se negocia el Consejo General del Poder Judicial, cómo se organizan los nombramientos de las altas magistraturas, quién fue García Castellón, quiénes han sido las figuras que han actuado al servicio de intereses de la derecha en este país, y la absoluta impunidad en la que actúan los jueces. Es prácticamente imposible que a un juez le condenen por prevaricar. Hay alguna excepción, como el caso del juez Alba, que acabó en la cárcel porque la cosa era pues ya excesiva, pero uno de los grandes problemas de la democracia en España son sus élites judiciales. A mí no se me olvida, siendo vicepresidente del gobierno, que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dijo: el gobierno de España es ilegítimo porque el vicepresidente es comunista. Y no fue objeto de ningún tipo de sanción, ni siquiera de atención mediática. Es gravísimo lo que ocurre en este país con las élites judiciales, que además tienen aterrorizados a muchos jueces de base, que claro, todo el mundo sabe cómo se producen los ascensos en la judicatura, como para que alguien diga algo, pero que ya haya jueces que se dediquen a atacar a dirigentes políticos de manera cotidiana, pues revela para quién trabaja la derecha. Ya lo dijo Aznar: el que pueda hacer que haga, y los jefes de los jueces lo entendieron perfectamente. 8:40.